En el nombre de Alá, el misericordiosísimo, el clementísimo. Alabado sea Alá, quien reveló el Corán como guía y luz, y lo hizo vida para los corazones antes que recitación para las lenguas. La paz y las bendiciones sobre aquel cuyo carácter era el Corán, sobre su familia, sus compañeros y quienes siguieron el camino de la guía hasta el día del juicio. En este canal no buscamos el conocimiento rápido ni el placer efímero, sino la palabra que despierta, el significado que endereza el corazón y la reflexión que cambia al ser humano desde dentro. En este largo podcast, te acompañamos en un viaje profundo con las reflexiones del Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, no solo como un erudito, sino como un corazón que vivió con el Corán, una mente moldeada por su luz y un espíritu que encontró vida en la palabra de Alá, vida, sosiego y firmeza. Lo que escucharás aquí no es un resumen académico ni una mera transmisión rígida, sino una construcción gradual que pretende hacer de ti un oyente presente, un corazón interactivo, y que sientas que el Corán te habla a ti, y solo a ti. Capítulo 1. El Corán descendió para cambiar al ser humano, no solo para ser recitado. Al reflexionar sobre las meditaciones de Ibn Taymiyyah respecto al Corán, encontramos que el primer gran problema en el que pone su mano es esta verdad impactante. Mucha gente lee el Corán, pero pocos viven el Corán. Ibn Taymiyyah ve que el mayor peligro que ha azotado a la comunidad, no es abandonar el Musaf, libro, sino acostumbrarse a él sin efecto. Que el Corán pase por la lengua mientras el corazón permanece igual, la mente igual y el comportamiento igual. Él enfatizaba que Alá no reveló el Corán para que fuera un ritual sonoro, ni para ser leído en ocasiones, ni para ser abandonado en la realidad de la vida, sino que lo reveló para crear un nuevo ser humano que piensa de manera diferente, siente de manera diferente y se mueve en el mundo con una brújula diferente. El Corán para Ibn Taymiyyah no es un libro de información, sino un libro de transformación, transformación del descuido a la vigilia, de la duda a la certeza, del apego a lo creado al apego al Creador. Por eso decía que la reflexión, tadabbur, es el espíritu del Corán, y que quien lee sin reflexionar es como quien entra a una casa oscura y sale sin encender la luz. Para él, la reflexión comienza con una pregunta simple pero profunda: ¿qué quiere este verso de mí? No solo qué significa lingüísticamente, ni solo qué dijeron los exégetas, sino qué se requiere de mí ahora, mientras lo escucho. Veía que el Corán habla al ser humano en cada época como si acabara de serle revelado. Los versos de la fe no son historias antiguas, sino pruebas presentes, y los versos de la hipocresía no son descripciones de gente pasada, sino advertencias para todo corazón que pueda albergar algo de sus características. De aquí que advirtiera sobre el tipo más peligroso de descuido, que la persona crea que el Corán no le concierne, que el discurso es para otros, que la censura es para otros y que la orientación es para otros. Ibn Taymiyyah decía que la mayor pérdida es leer el Corán y no encontrarte a ti mismo en él. Si el Corán no te descubre tus defectos, hay una deficiencia en la reflexión. Si no cambia tus prioridades, hay una deficiencia en la recepción. Si no mueve en ti el miedo y la esperanza, hay un velo entre tu corazón y él. Y enfatizaba que de los signos de la reflexión verdadera es sentir el peso del discurso, sentir que el verso te carga con una responsabilidad, no solo una sensación agradable, porque el Corán no descendió para deleitar, sino para guiar, y la guía a veces es dolorosa,
porque confronta al alma con su realidad. Veía que la causa del débil efecto del Corán en los corazones es una de dos cosas, o ambas, el descuido del corazón o el desentenderse de actuar. El corazón descuidado oye pero no comprende, el corazón que se desentiende comprende pero no responde. En cambio, el corazón vivo es aquel que, cuando escucha un verso, se detiene, reflexiona, se pregunta y luego trata de cambiar algo de su realidad a la luz de lo que ha escuchado. Por eso, Ibn Taymiyya repetía que un solo verso reflexionado y puesto en práctica es mejor que muchas recitaciones completas Katmat que no cambian a su dueño, porque Alá no mira la cantidad de páginas, sino el efecto de los versos en el corazón y el comportamiento. Y veía que la reflexión no es exclusiva de los eruditos, sino un derecho de todo aquel que se acerca al Corán con sinceridad, pues el Corán descendió en una lengua árabe clara para ser comprendido, y cada persona tiene su parte de comprensión según su sinceridad, la presencia de su corazón y su disposición al cambio. Y aquí, Ibn Taymiyya establece una gran regla: el Corán no te da su secreto hasta que tú le das tu corazón. Quien entra a él con prisa, sale sin provisiones, quien entra a él por costumbre, sale sin luz, quien entra a él con un corazón sincero y humillado, sale transformado desde dentro. Y todo este capítulo quiere plantar en ti una sola idea poderosa: no leas el Corán para permanecer como eres. Léelo estando dispuesto a que cambie algo en ti, aunque sea pequeño, porque este es el verdadero camino de la guía. Capítulo 2. Conocer a Alá es el corazón y el espíritu de la reflexión. Al pasar Ibn Taymiyya de hablar del Corán como método de cambio, se detiene largamente en esta verdad central que ve como el núcleo de la reflexión y la meta de las metas, que lo más grande que el Corán otorga al ser humano es el conocimiento de Alá. No un conocimiento mental frío, ni información memorizada sobre nombres y atributos, sino un conocimiento vivo que da fruto de amor, temor, reverencia y tranquilidad. Ibn Taymiyya ve que cada verso en el Corán te conduce a Alá, ya sea explícita o implícitamente, ya sea describiéndolo a él, ordenándote, prohibiéndote, mencionando su sabiduría, su promesa o su advertencia. Y quien lee el Corán y no aumenta en conocimiento de su Señor, ha perdido el mayor tesoro en él. Enfatizaba que el corazón fue creado para conocer a Alá, y que toda inquietud interna, toda perturbación y todo vacío espiritual se debe a un defecto en este conocimiento. El ser humano puede poseer dinero, conocimiento y posición, pero si no conoce a su Señor como es debido, su corazón permanece perturbado, rápido en quebrantarse, fuertemente apegado a las causas, débil en la firmeza ante las adversidades. Ibn Taymiyya ve que la reflexión verdadera comienza cuando los versos se transforman de noticias en definición. Cuando escuchas su dicho, exaltado sea, sobre su misericordia, no pases por ella como un atributo general, sino como un mensaje personal que te dice que tienes un Señor que se apiada de tu debilidad, conoce tu deficiencia y te abre la puerta del retorno por mucho que hayas fallado. Y cuando escuchas sobre su castigo, no lo trates como una historia para asustar, sino como una advertencia justa de un Señor que no oprime, pero que no deja la opresión sin cuenta. Y enfatiza que lo que más daña la reflexión es leer el Corán con una mente separada del corazón, comprender el significado lingüístico pero que no se muevan los sentimientos, conocer la exégesis pero que no se mueva el temor ni la esperanza.
Y ve que este tipo de lectura puede aumentar el argumento en contra de quien la hace, porque supo y no actuó, comprendió y no se sometió. En las reflexiones de Ibn Taymiyya encontramos un fuerte enfoque en los versos de los nombres y atributos, porque ve que conocer a Alá por sus nombres es la llave de toda rectitud. Quien lo conoce como el indulgente, no desespera; quien lo conoce como el sabio, no objeta; quien lo conoce como el omnisciente, siente vergüenza; quien lo conoce como el poderoso, no se humilla ante otro; quien lo conoce como el cercano, no se siente solo. Y decía que uno de los mayores actos de injusticia contra uno mismo es pasar por estos versos de manera superficial sin detenerse, reflexionar y preguntar, ¿por qué Alá se da a conocer con este atributo aquí? ¿Qué quiere afirmar en mi corazón? ¿Qué quiere arrancar de mi interior? Y ve que muchas desviaciones de comportamiento se deben a una concepción errónea de Alá, quien desobedece porque cree que Alá no lo perdonará, quien persiste porque cree que Alá no lo llamará a cuentas, quien se desespera porque cree que Alá no gestiona su asunto. Y el Corán vino para corregir estas concepciones, no con palabras abstractas, sino repitiendo significados hasta que se asienten en el corazón. Ibn Taymiyya decía que si el corazón conoce a Alá, todo se le hace fácil. Se le hace fácil la paciencia, porque sabe que Alá ve; fácil la obediencia, porque sabe a quién obedece; fácil dejar la desobediencia, porque siente vergüenza de aquel a quien desobedece. Y fácil la tribulación, porque sabe quién se la envía y por qué. De aquí que viera que la mayor reflexión es leer el Corán buscando a Alá en cada verso. ¿Dónde está su misericordia aquí? ¿Dónde su sabiduría aquí? ¿Dónde su justicia aquí? ¿Dónde su delicadeza aquí? ¿Dónde su poder aquí? Porque si el corazón se llena de estos significados, ya no necesita mucho sermón externo. El Corán se convierte en su sermón interno. Ibn Taymiyya advierte sobre separar el conocimiento de Alá de la acción, porque un conocimiento que no da fruto de servidumbre no es un conocimiento beneficioso. Y cada nombre de los nombres de Alá exige un efecto en el comportamiento. Conocer que Él es oyente exige guardar la lengua; conocer que Él es vidente exige vigilar las extremidades; conocer que Él es autosuficiente exige cortar el apego a la creación; conocer que Él es sutil exige tener buena opinión de Él en sus decretos. Y veía que una de las mayores consecuencias de la reflexión es que la fe se transforme de una idea en una relación. Una relación en la que el siervo vive con su Señor en cada momento, lo recuerda en la prosperidad, acude a Él en la dificultad, se contenta con su decreto en la tribulación, le agradece en la dádiva. Y dice que quien no encuentra deleite en leer el Corán, que busque su conocimiento de Alá, porque el deleite es fruto del amor, y el amor es fruto del conocimiento. Cuanto más aumentas el conocimiento de tu Señor a través del Corán, más apego sientes hacia Él y encuentras en su palabra un solaz como ningún otro. Y así, Ibn Taymiyya nos sitúa ante una verdad pesada pero liberadora, que la reflexión no es solo entender el Corán, sino llegar a conocer a Alá a través de él, y permitir que este conocimiento remoldee tu corazón desde dentro. Capítulo 3. El Corán como espejo de los corazones y revelador de sus enfermedades. Al llegar Ibn Taymiyya a esta etapa de la reflexión, pasa de hablar del conocimiento a la confrontación, confrontación del alma con su realidad, y confrontación del corazón con lo que oculta a sí mismo antes que a la gente.
Ve que el Corán no es solo un libro de guía, sino un libro de diagnóstico. Diagnostica las enfermedades de los corazones con una precisión asombrosa y revela lo que el alma trata de embellecer o justificar. Quien reflexiona el Corán con sinceridad no puede salir como entró, porque el Corán te sitúa frente a ti mismo sin halagos. Enfatizaba que el tipo más peligroso de descuido es que el ser humano lea los versos de censura como si no le concernieran, y los versos de elogio como si estuvieran escritos solo para él. El Corán, al hablar sobre la arrogancia, no solo se refiere al faraón, al hablar sobre la hipocresía, no solo a los hipócritas de Medina, al hablar sobre la ostentación, no solo a quienes daban limosna en una época determinada. Más bien, establece características y deja que el corazón sincero se pregunte a sí mismo, ¿hay algo de esto en mí? Ibn Taymiyya ve que una de las mayores gracias de Alá sobre el siervo es abrirle la puerta para ver los defectos de su alma, porque quien ve su defecto se esfuerza por corregirlo, y quien ignora su defecto perece mientras cree que obra bien. Y el Corán es el medio más grande para revelar estos defectos, porque habla al corazón directamente, sin barreras ni intermediarios. Decía que los corazones son de tres tipos, como indican los significados del Corán: un corazón vivo que acepta la verdad, que cuando escucha un verso se humilla y se mueve; un corazón enfermo que a veces se afecta y a veces se descuida, viviendo un conflicto interno; y un corazón muerto que no se afecta por nada, por el que pasan los versos como el viento sobre una roca. Y ve que la reflexión es lo que traslada el corazón de la muerte a la vida, y de la enfermedad a la salud. Uno de los aspectos más peligrosos en los que Ibn Taymiyya se centra en sus reflexiones es la enfermedad de la complacencia, que el ser humano se admire a sí mismo por su obra, su conocimiento o su rectitud, viéndose por encima del escrutinio. Y ve que el Corán a menudo destruye esta ilusión al vincular la aceptación con la sinceridad, no con la abundancia, y al mencionar los destinos de quienes se extraviaron a pesar de sus obras aparentes. Asimismo, se detiene largamente en la enfermedad de la ostentación, riya, y ve que el Corán la expone claramente, no para destruir a su dueño, sino para salvarlo si se da cuenta. La ostentación para él no es solo que el ser humano actúe para la gente, sino que se alegre más por sus alabanzas que por la mirada de Alá hacia él, y que se entristezca más por sus críticas que por su deficiencia ante Alá. Y el Corán, al hablar de esta enfermedad, no la deja ambigua, sino que establece sus signos precisos para que los conozca el dueño del corazón sincero. Ibn Taymiyya ve que la envidia es una de las enfermedades más peligrosas de los corazones que el Corán trata, una envidia que no siempre es desear que desaparezca el favor, sino a veces el malestar del corazón por el favor de Alá sobre otro. Y el Corán trata esta enfermedad reordenando los conceptos, que el favor está en manos de Alá, que objetarlo es objetar su sabiduría, y que contentarse con su reparto es una gran servidumbre del corazón. Y señala que el Corán no se limita a revelar la enfermedad, sino que la vincula con sus raíces. La ostentación se debe a la debilidad en la glorificación de Alá, la arrogancia, a la ignorancia sobre uno mismo, la envidia, a la debilidad en la certeza, la hipocresía, al amor por la seguridad con falta de sinceridad. De aquí que la reflexión verdadera no se detenga en la superficie, sino que descienda a la profundidad. Ibn Taymiyya decía: quien lee el Corán y no aumenta en humildad, temor y autocrítica, que sepa que su corazón aún no ha reflexionado,
porque cuanto más aumenta tu comprensión del Corán, más aumenta tu sensación del peso de la obligación, no de la ligereza del camino. Y ve que lo que más daña el efecto de la reflexión es que el ser humano se ocupe en seguir los defectos de la gente y olvide los defectos de sí mismo. El Corán no descendió para hacerte juez sobre la creación, sino testigo sobre ti mismo. Y quien hace del Corán un arma contra otro, le es arrebatado su efecto en su corazón. Y enfatiza que tratar las enfermedades del corazón con el Corán requiere paciencia y sinceridad. Porque al alma no le gusta ser expuesta ni ser juzgada, pero quien es paciente en este camino encuentra que el Corán no lo destruye, sino que lo construye, no lo rompe, sino que lo libera de sus ilusiones. Y aquí llega Ibn Taymiyya a un significado profundo. La reflexión verdadera es dolorosa al principio, porque revela, pero es confortante al final, porque trata. Y quien huye de este dolor permanece prisionero de su enfermedad, aunque sean muchas sus devociones. Y concluye esta sección con un significado que conmueve el corazón: quien no hace del Corán su criterio para evaluarse a sí mismo, Alá lo hará criterio en su contra el día del juicio. Capítulo 4. La reflexión que no da fruto de acción es un argumento en contra de quien la hace. Al hablar Ibn Taymiyya sobre la acción, no la ve como una etapa posterior a la reflexión, sino como parte de ella, más aún, como un fruto cuya existencia no se separa de la raíz. Ve que lo más peligroso que le puede ocurrir al lector del Corán es que la reflexión se convierta para él en un deleite mental o emocional solamente, sin que su efecto descienda a las extremidades y las decisiones diarias. El Corán no descendió solo para ser comprendido, sino para ser seguido, no para ser simplemente contemplado, sino para ser obedecido y para que se juzgue por él. Ibn Taymiyya decía que cada verso en el Corán tiene un derecho sobre el siervo. Los versos de la orden, su derecho es el cumplimiento; los versos de la prohibición, su derecho es la abstinencia; los versos de la promesa, su derecho es la esperanza; los versos de la advertencia, su derecho es el temor. Los versos de los nombres y atributos, su derecho es el conocimiento y la servidumbre. Y quien lee el Corán y no cumple sus derechos, ha fallado en el mayor derecho. Y ve que mucha gente cree que la acción son solo las obras aparentes como la oración y el ayuno, mientras que enfatiza que la mayor acción es la acción del corazón. La humildad es acción, el confiar en Alá es acción, el contentamiento es acción, la sinceridad es acción, la paciencia es acción. Y el Corán se dirige a estas acciones del corazón antes de dirigirse a las extremidades. Ibn Taymiyya llama la atención a que el efecto de la reflexión verdadera aparece primero en el comportamiento oculto, no ante la gente, en la vigilancia de Alá en la soledad, en abandonar la desobediencia en la que nadie te ve, en corregir la intención cuando nadie te aplaude. Y aquí se prueba la sinceridad de la reflexión, porque quien actúa para la gente puede engañarlos, pero quien actúa para Alá no se engaña a sí mismo. Y enfatiza que el mayor engaño en el que caen algunos estudiantes de conocimiento y devoción es creer que su comprensión de la verdad es suficiente aunque no actúen según ella. Ibn Taymiyya responde a esta ilusión con fuerza, diciendo que el conocimiento que no da fruto de acción no es una gracia, sino un argumento en contra, y que puede ser causa de un severo castigo. El Corán no intercede por quien conoce el camino y no lo recorre.
y ve que actuar según el Corán no es de una vez, sino de manera gradual y con paciencia. El Corán no descendió de una vez, sino en partes, para educar a las almas con calma. Del mismo modo, la reflexión comienza con un cambio simple, luego se expande, luego se consolida. Y quien busca la perfección de una vez, se cansa. Ibn Taymiyya decía que una de las mayores señales del éxito es ver el efecto del Corán en tus decisiones diarias, cómo eliges, cómo te enojas, cómo te contentas, cómo tratas a la gente, cómo enfrentas la injusticia, cómo eres paciente ante el daño. El Corán no está aislado de la vida, sino que le da su significado. Y se centra mucho en que la reflexión práctica libera al ser humano de la dualidad, tener una cara en la mezquita y otra en el mercado, tener una lengua que habla la verdad y un corazón que sigue el capricho. El Corán vino para crear un ser humano único y coherente, no dos personalidades contradictorias. Y advierte sobre la afección más peligrosa en este aspecto, la dilación. Que el ser humano comprenda el verso y se afecte por él, y luego diga, actuaré después. Y ve que esto es de las entradas de Satanás, porque si el corazón no responde rápidamente, se endurece, se debilita el efecto y quizás desaparezca. Y decía que de la bendición del conocimiento es llevarlo a la práctica de inmediato, y que posponer es un veneno mortal para la reflexión. Y una de las cosas que más enfatiza Ibn Taymiyya es que actuar según el Corán no significa inmunidad ante el error. El creyente hierra, se queda corto y se debilita, pero la diferencia es que el Corán lo devuelve cada vez al camino. Si tropieza, pide perdón, si se descuida, recuerda, si se debilita, recurre a Alá. Y este es el significado de que el Corán sea un líder, no solo un compañero de camino. Y ve que quien hace del Corán el criterio de sus actos no necesita mucha crítica de la gente hacia él, porque el Corán cultiva en su interior una conciencia viva que lo juzga antes de ser juzgado. Y este es el mayor efecto de la reflexión práctica. Concluye este capítulo con un significado pesado pero liberador: el Corán o te guía o te conduce. Te guía si lo sigues en este mundo, y te conduce si lo contradices hasta que te encuentres con Alá. No hay una tercera opción. Capítulo 5. El Corán como arma de firmeza en la época de las tentaciones y las dudas. Cuando Ibn Taymiyya vivió su época, no fue una época de calma ni de bienestar intelectual, sino de disturbios, mezcla de conceptos, deseos aparentes y dudas profundas vestidas con el ropaje de la razón y la religión. De aquí surgió su visión decisiva de que el Corán no es solo un libro de devoción, sino el arma más grande para la firmeza, y que quien no se arma con él mediante la reflexión se perderá en la época de las tentaciones por mucha inteligencia o conocimiento que posea. Ibn Taymiyya ve que toda tentación que golpea al ser humano no sale de dos orígenes, una duda que corrompe la concepción o un deseo que corrompe la voluntad. Y el Corán solo es capaz de tratar a ambos orígenes, porque se dirige a la mente con el argumento y al corazón con la fe, equilibrando entre ambos con la balanza de la sabiduría. En cuanto a las dudas, enfatiza que el Corán no se limita a dar la respuesta, sino que enseña la forma de pensar, educa al ser humano a remitir los asuntos a sus principios, a diferenciar entre la verdad y la falsedad, a no deslumbrarse con el ornato del discurso. Y decía que quien abunda en reflexionar el Corán, tiene una luz con la que distingue, y no necesita con ella mucha polémica,
porque la verdad se vuelve clara en su corazón. Y ve que mucha gente cree que las dudas solo afectan a los débiles de mente, mientras que enfatiza que las dudas pueden afectar a las personas más inteligentes si su corazón está débil o es poco su glorificación de Alá. El Corán trata la duda fortaleciendo la fe antes que con mucha polémica, porque si el corazón se rectifica, la mente se endereza. En cuanto a los deseos, Ibn Taymiyya ve que el Corán no los enfrenta solo con represión, sino reordenando el amor. El ser humano no abandona el deseo a menos que encuentre algo más amado que él. Y el Corán siembra el amor por Alá y por la otra vida hasta que este mundo se empequeñece ante la vista y se debilita el dominio del deseo sobre el corazón. Y ve que una de las mayores causas de caer en tentaciones es la debilidad de la conexión con la otra vida, y el Corán trata esto repitiendo las escenas del día del juicio, el paraíso y el fuego, no para el mero asustar, sino para revivir el significado en el corazón, porque quien vive la otra vida con su corazón, los deseos de este mundo le parecen insignificantes. Ibn Taymiyya enfatiza que reflexionar en los versos de las tribulaciones y las pruebas da al ser humano una conciencia profunda de la ley de Alá en la vida. No toda tribulación es señal de enfado, ni toda gracia es señal de complacencia. Y el Corán te enseña que la tentación puede estar en la dificultad como en la prosperidad, y que la lección está en el final, no en el comienzo. Y veía que una de las mayores causas de la firmeza ante las tentaciones es conocer las leyes de Alá, saber que la verdad no siempre triunfa rápidamente, que la falsedad puede elevarse por un tiempo y que la paciencia es una ley necesaria. Y estos significados, cuando se reflexionan en el Corán, impiden la desesperación y protegen al corazón del quebrantamiento. Ibn Taymiyya advierte sobre la lectura selectiva del Corán en la época de las tentaciones, que el ser humano tome unos versos y deje otros, o se aferre a los versos de la promesa y olvide los de la advertencia, o a los versos de la paciencia y olvide los del mandato de la verdad. Y ve que el Corán solo se entiende completo, y que fragmentarlo es causa de extravío. Y ve que una de las mayores cosas que el Corán hace para quien reflexiona es crear en él una balanza interna, una balanza con la que juzga las ideas, las posturas y los eventos, para no ser arrastrado por cada ola ni derrumbarse con cada choque, porque pesa los asuntos con la balanza de la revelación, no con la balanza del momento. Y enfatiza que la firmeza no es la ausencia del miedo, sino el buen manejo de él. El Corán no niega el miedo, pero lo dirige, lo transforma de miedo a la gente a miedo a Alá, y de miedo por este mundo a miedo por la religión. Ibn Taymiyya concluye esta sección con un significado profundo: quien vive con el Corán reflexionando, su corazón se convierte en una fortaleza, no en un campo de batalla. Y las tentaciones pasan por él, pero no se instalan en él. Capítulo 6. La tranquilidad en medio de la tormenta, y cómo la crea la reflexión. Al reflexionar sobre la biografía de Ibn Taymiyya con el Corán, comprendemos que su discurso sobre la tranquilidad no es una teorización, sino una experiencia que vivió en las condiciones más extremas: prisiones, exilio, difamación, enemistades y mucho abandono. Y aún así, decía su famosa frase que resume su comprensión profunda de la reflexión: ¿qué pueden hacer mis enemigos conmigo? Mi paraíso y mi jardín están en mi pecho. Mi prisión es soledad, mi muerte es martirio y mi exilio es viaje.
Estas no son palabras de un poeta, sino de un hombre que probó el significado de la tranquilidad que crea el Corán en el corazón. Ibn Taymiyya ve que la tranquilidad no es la ausencia del dolor, sino la presencia del significado. El ser humano puede sufrir, pero no se derrumba, se entristece, pero no desespera, se quiebra externamente, pero su corazón permanece en pie por Alá. Y todo esto es fruto de una larga reflexión sobre los versos del decreto, el destino, la promesa y la advertencia. Enfatizaba que las personas más ansiosas son quienes miran los eventos aislados del Corán, ven la injusticia pero no ven la justicia divina, ven la pérdida pero no ven la recompensa, ven el dolor pero no ven la sabiduría. En cambio, quien reflexiona el Corán ve la imagen completa, por lo que no se sorprende ni se perturba como quien no comprende las leyes de Alá. Ibn Taymiyya ve que el Corán redefine el éxito y el fracaso. El éxito verdadero no es la seguridad mundanal, sino la firmeza en la verdad, y el fracaso verdadero no es la pérdida aparente, sino la desviación del corazón. Y cuando esta comprensión se asienta en el corazón, cambia la visión del ser humano sobre todo lo que le sucede. Y ve que una de las mayores causas de la tranquilidad es reflexionar los versos del monoteísmo Tauhid, porque si el corazón se llena de que Alá es el administrador y que el asunto está en su mano, desaparece de él el peso del apego a las causas. El Corán libera al corazón de la servidumbre a los resultados y lo vincula a la servidumbre de Alá solo. Y decía que quien abunda en reflexionar el dicho del Altísimo, no sobreviene ninguna desgracia sino con el permiso de Alá. Y quien crea en Alá, Él guiará su corazón, encontrará en su corazón una guía especial ante la desgracia, una guía que no se da a cualquiera, una guía que le hace preguntar, ¿qué quiere Alá de mí? No, ¿por qué me ha hecho esto a mí? Ibn Taymiyya se centra mucho en que la tribulación no siempre es un castigo. El Corán aclara que la tribulación puede ser elevación, puede ser purificación, puede ser recordatorio, puede ser protección de una tribulación mayor. Y quien no reflexiona estos significados, vive con la tribulación en conflicto, no en servidumbre. Y ve que la tranquilidad es fruto del contentamiento, y el contentamiento no viene sino con una comprensión profunda de los significados del Corán. El contentamiento no es una resignación pasiva, sino una confianza consciente en la sabiduría, una confianza que no impide el esfuerzo, pero impide el disgusto. Y veía que el Corán no arranca la tristeza del corazón, pero impide que la tristeza se transforme en queja, y no impide el miedo, pero impide que el miedo se transforme en parálisis, y no impide el dolor, pero impide que el dolor se transforme en desesperación. Y de lo más asombroso en las reflexiones de Ibn Taymiyya es que encontraba en los versos de la advertencia tranquilidad, como la encontraba en los versos de la promesa, porque la advertencia para él es prueba de justicia, y la justicia tranquiliza el corazón en la época de la injusticia, y la promesa es prueba de misericordia, y la misericordia cura el corazón en la época de la dureza. Y enfatiza que una de las mayores causas de perder la tranquilidad es la ocupación del corazón con el pasado o el futuro a costa del presente. Y el Corán educa al ser humano a vivir en el momento de la servidumbre, cumplir con lo que le toca ahora y dejar lo que viene después para Alá. Y concluye este capítulo con un significado grandioso: la tranquilidad no es una dádiva aleatoria, sino el fruto de un recorrido de larga reflexión y compañía sincera con el Corán,
y una confianza que se acumula en el corazón con los días. Capítulo 7. Cómo reflexionaba Ibn Taymiyya el Corán y vivía con él diariamente. Al llegar a este capítulo, no habla Ibn Taymiyya de ideas abstractas, sino de una vida completa moldeada alrededor del Corán. La reflexión para él no era una sesión estacional ni un estado emocional pasajero, sino un estilo de vida, una forma de mirar y un método de tratar con uno mismo, la gente y los hechos. Veía que lo que más daña la reflexión es el artificio, que el ser humano finja un estado que no hay en su corazón, o exija de sí mismo lo que aún no ha madurado. Por eso vivía con el Corán con la sencillez del sincero, no con la complejidad del filósofo. Leía el Corán lentamente y se detenía mucho, no porque no supiera leer bien, sino porque quería dar a cada verso su derecho de presencia. Y repetía un solo verso muchas veces, no por aburrimiento, sino buscando su efecto en el corazón. Y decía, si el verso no mueve el corazón, el defecto no está en el verso, sino en el corazón. Y de los mayores hitos de su reflexión es que vinculaba los versos con su realidad directa. Si leía sobre la paciencia, miraba los lugares de la desesperación en sí mismo. Si leía sobre el confiar en Alá, buscaba los lugares de apego a las causas. Si leía sobre la sinceridad, vigilaba sus intenciones en los actos más minuciosos. Y esta vinculación es lo que hacía del Corán para él algo vivo, no un texto lejano. Y enfatizaba que la reflexión no siempre necesita mucho conocimiento, sino sinceridad en la orientación. ¿Cuántos versos simples cambiaron la vida de una persona sincera, y cuántos eruditos leyeron miles de versos y no cambiaron porque no les abrieron su corazón? Por eso decía que Alá abre al que reflexiona según su sinceridad, no según su memorización. De su manera práctica, no separaba entre el Corán y la súplica. Si leía un verso de misericordia, pedía a Alá de su favor; si leía un verso de castigo, se refugiaba; si leía un verso de guía, pedía firmeza. Y veía que esta interacción es el espíritu de la reflexión, porque el Corán descendió para que Alá nos hable a través de él, no solo para ser recitado. Y advertía sobre la lectura rápida que no deja efecto, y veía que poca lectura con mucha reflexión es más beneficiosa para el corazón que mucha lectura con descuido. Por eso no medía su rectitud por el número de recitaciones completas, sino por el grado de influencia del Corán en su corazón y comportamiento. Y de lo que más distingue su método es que veía que la reflexión verdadera aparece en la soledad más que en las reuniones. Si no cambia el comportamiento del ser humano cuando nadie lo ve, que sepa que su reflexión aún es deficiente. Y decía, Alá no mira a las formas de los actos, sino a sus corazones. Y vinculaba entre la reflexión y el despojo del capricho. Quien entra al Corán queriendo solo confirmar su opinión, no se beneficia, pero quien entra buscando la guía, dispuesto a corregirse, el Corán lo guía aunque contradiga lo que estaba acostumbrado. Y ve que una de las mayores causas de interrupción de la reflexión es la abundancia de pecados. Los pecados oscurecen el corazón, y el Corán es luz, y no se reúnen la luz y la oscuridad en un mismo corazón. Por eso veía que el arrepentimiento sincero abre la puerta de la comprensión antes de abrir la puerta del perdón. Y enfatizaba que reflexionar no significa entender todo, sino someterse a lo que no se entiende, glorificando lo que se entiende.
Al corazón no se le exige la comprensión total para someterse, le basta saber que esto es la palabra de Alá. Ibn Taymiyya concluye su método con un mensaje profundo: el Corán no se da a sí mismo a quien trata con él como un libro ordinario, sino a quien entra el humilde, quebrantado, necesitado y sincero en la búsqueda de la guía. Conclusión. La reflexión es un camino de vida, no una etapa temporal. Las reflexiones de Ibn Taymiyya no son una receta rápida ni una experiencia temporal, sino un camino largo, pero es el camino más sincero, un camino que hace del Corán un líder, del capricho un seguidor y de este mundo algo en la mano, no en el corazón. Y quien recorra este camino, aunque sea a pasos cortos, llegará. En el canal Safir Al-Huda, embajador de la guía, este viaje no es para la élite, sino para todo corazón que busca la luz. Quédate con nosotros, y haz del Corán tu compañero, no un visitante pasajero, y verás cómo cambia tu vida sin que te dé cuenta. Anexo aplicativo 1. Cómo transforma la reflexión al ser humano desde dentro. Después de comprender el método de Ibn Taymiyya en la reflexión, surge una pregunta crucial: ¿por qué cambian algunas personas con el Corán y otras no cambian a pesar de leerlo durante años? Ibn Taymiyya responde a esta pregunta con claridad y sin rodeos: porque el Corán no cambia a quien no le permite cambiarlo. Ve que la reflexión verdadera comienza cuando el ser humano abandona el papel de espectador y se transforma en una parte implicada en el discurso. El Corán no se dirige a un tipo humano general, sino a tu corazón, a ti. Y cuanto más sientas que los versos están lejos de ti, sabe que hay un velo, no en el Corán, sino en la recepción. Ibn Taymiyya vinculaba entre la reflexión y la sinceridad con uno mismo. El ser humano puede engañar a otro, pero no puede engañar al Corán si lo reflexiona, porque el Corán te sitúa frente a preguntas de las que no hay escape. ¿Eres sincero realmente? ¿Actúas por Alá o por la gente? ¿Confías en Alá o en las causas? ¿Amas la otra vida o esta vida? Y ve que una de las mayores transformaciones que crea la reflexión es que traslada al ser humano del estado de justificación al estado de autocrítica. En lugar de buscar excusas para sí mismo, comienza reconociendo su deficiencia. Y este reconocimiento no es flagelación, sino el comienzo de la liberación. De aquí enfatiza que la reflexión no complace al alma que ordena el mal, an-nafs al-amara, sino que la molesta, porque le arranca sus excusas y revela la falsedad de sus consignas. Pero, en contrapartida, complace al corazón sincero, porque le abre el camino del arrepentimiento con claridad. Anexo aplicativo 2. ¿Por qué teme Satanás a quienes reflexionan? En las reflexiones de Ibn Taymiyya encontramos una referencia repetida a que Satanás no teme la mera lectura, sino teme la comprensión y la acción. Satanás no se inquieta por una lengua que lee, sino por un corazón que despierta. Y ve que Satanás puede abrirle al siervo la puerta de la devoción si sabe que es sin reflexión, porque sabe que no cambiará su rumbo. Pero si el siervo comienza a reflexionar, entonces comienza la guerra verdadera, la distracción, la dilación, el cansancio, el aburrimiento, la ocupación, todas son herramientas para cortar el camino de la reflexión. Por eso, Ibn Taymiyya decía que la firmeza en la reflexión es una señal de un gran éxito, porque quien reflexiona no es guiado fácilmente, no es engañado por los eslóganes ni se quiebra ante el primer choque,
porque el Corán ha remoldeado su conciencia desde dentro. Anexo aplicativo 3, la reflexión y las decisiones cruciales. De lo más profundo que menciona Ibn Taymiyya es que la reflexión no aparece solo en las devociones, sino en las decisiones mayores, cómo eliges, cómo dejas, cómo eres paciente, cómo enfrentas, cómo dices sí y cómo dices no. Quien reflexiona no toma sus decisiones basándose en el estado de ánimo, sino en una balanza coránica interna. Se pregunta a sí mismo, ¿esto complace a Alá? ¿Esto me acerca o me aleja? ¿Esta elección la guía el capricho o la guía? Y ve que mucho del arrepentimiento en la vida de la gente se debe a que decidieron con emoción sin reflexión, mientras que el Corán educa al ser humano a tomarse su tiempo, a pedir consejo a Alá, isticará, a remitir el asunto a Alá. Y esto solo es suficiente para aliviar el peso del arrepentimiento, incluso si se equivoca. Conclusión mayor. Un mensaje al corazón del oyente. Al final de este largo viaje con las reflexiones de Ibn Taymiyya, llegamos a una verdad única e inmutable, que el Corán no es un libro para una etapa, sino un libro para toda la vida, y que la reflexión no es un lujo de fe, sino una necesidad existencial. La mayor pérdida no es ignorar una información ni errar en un esfuerzo de interpretación, sino vivir lejos de la luz del Corán mientras crees que estás cerca. Ibn Taymiyya decía, en resumen, que en este mundo hay un paraíso, quien no entre en él, no entrará en el paraíso de la otra vida. Y se refería al paraíso de la cercanía a Alá, el paraíso de la tranquilidad, el paraíso de la comprensión y el paraíso del contentamiento. Y este paraíso no se alcanza con mucha palabrería ni mucha polémica, sino con una compañía sincera con el Corán, una compañía en la que el corazón escucha antes que el oído, y la mente se somete antes que la lengua. En el canal, Embajador de la Guía, no te prometemos un cambio rápido ni un camino fácil, pero te prometemos un camino sincero, un camino en el que, si caminas con el Corán, no volverás a ser como eras, aunque sea después de un tiempo. Y si queda en el corazón algo de descuido, no desesperes, porque el solo hecho de que escuches significa que Alá no ha cerrado la puerta.